Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Bueno, por fin alguien ha movido ficha, en este caso prácticamente los bancos centrales más importantes, el BCE, el Banco de Canadá, la Reserva Federal, en fin, todos se han unido hoy para dar liquidez al sistema financiero, a los bancos, y de esta forma aliviar la tensión de los mercados. Y lógicamente, pues ¿qué ha pasado? Pues que las bolsas han vuelto locas, las primas de riesgo se han reducido bastante. En fin, ahí hoy pues ha habido durante todo el día pues mucho ánimo en los mercados. Vamos a ver lo que dura, porque realmente esta medida puede tener efectos hasta febrero del año 2013, así que a ver si los del mercado se relajan un poco y podemos seguir trabajando. Desde luego, los ministros de Economía de la Unión Europea que han estado reunidos, mucho acuerdo no han llegado. Iban a ver qué pasaba con el fondo de rescate y no consiguen llegar a un acuerdo. En medio de todo esto, la pregunta es si España va a lograr estar en ese club de los 9 importantes de la Unión Europea, en la primera velocidad, vamos, de esa dividida Europa que parece estar diseñándose. Esperemos que sí. De momento, lo que está haciendo el futuro presidente del Gobierno es poner las bases, en la medida de lo posible, claro, puesto que aún falta casi un mes para que tome posesión. Bien, en este sentido, ¿qué está haciendo Rajoy? Pues reuniéndose con gentes del sistema financiero para abordar definitivamente esa reforma imprescindible para que fluya el crédito, también con los agentes sociales para reformar el mercado laboral, y también lo va a hacer con las comunidades autónomas para afrontar pues la máxima austeridad, para cumplir esos compromisos de déficit público que hemos adquirido y que desde luego hay que cumplir con Europa. Los planes de Rajoy van a ser nuestro primer asunto para el análisis, pero abordaremos también los escenarios que se vislumbran para sortear la crisis del euro, de esas reuniones que que les he comentado de los ministros de Finanzas, pero también las opciones que se barajan para esa próxima cumbre del 9 de diciembre, que dicen que va a ser la madre de todas las cumbres. Bueno, ya veremos en qué queda. Y en la segunda parte del programa vamos a abordar con bastante profundidad, porque es un tema interesante, las cuentas de las comunidades autónomas. Vamos además a contar con él para hablar de ello en el estudio con José María Rotellar, que es viceconsejero de la Comunidad de Madrid, que es una de las cumplidoras, de las que este verano ha hecho los deberes y bueno, pues han aportado a las cuentas conjuntas un buen resultado que ha dado incluso con un leve superávit para el conjunto de las cuentas de todas las comunidades autónomas. Vamos como siempre primero con algunas cifras que nos ha dejado la semana y después entramos en todos los detalles. Entre esos datos vamos a abordar el IPC adelantado, que ha caído del 3% por el abaratamiento de los medicamentos y de los combustibles, también de las ventas del comercio al por menor, que siguen cayendo, con ellas también el empleo y, al menos los turistas extranjeros vienen y se dejan algo más de dinerito en sus vacaciones en España. Los turistas extranjeros que visitaron España entre enero y octubre se han gastado 47.000 millones de euros, eso es un 8,4% más. El gasto medio por turista se ha situado en 924 euros, mientras que el gasto medio diario se ha elevado casi un 4% hasta alcanzar los 101 euros. Británicos y alemanes lideran el gasto en los 10 primeros meses del año. El IPC se ha situado en noviembre en el 2,9%, eso es una décima menos que en octubre. La caída se debe principalmente al abaratamiento de los medicamentos, de otros productos farmacéuticos, de los carburantes y de los lubricantes. Por primera vez en 11 meses, la inflación se coloca por debajo del 3%. Este dato es el que va a servir para revisar las pensiones mínimas y las no contributivas. Ya saben que el resto están congeladas. En total, casi 900 millones de euros se va a gastar el Gobierno. Las ventas del comercio al por menor han caído casi un 7% en octubre con respecto al mismo mes de 2010. Eso es un 1,5 puntos por debajo de la registrada en septiembre. Además, se reduce el empleo un 0,5% en el último año. Todos los modos de distribución reducen sus ventas, en especial las grandes superficies, que recortan su facturación más de un 10%. Bueno, y para el análisis, porque hay muchísimos temas hoy para analizar en profundidad, me acompañan Yolanda Gómez, muy buenas, y Carlos Cuesta, muy buenas. Y bueno, es inevitable la primera pregunta.
hoy por fin alguien ha hecho algo, en este caso los bancos centrales de medio mundo, que se han puesto de acuerdo para ofrecer liquidez a los bancos, al sistema financiero, para que los mercados se tranquilicen un poco, ¿no? Y realmente hoy todo el día ha tenido bastante efecto. Las bolsas se han puesto como locas y las primas de riesgo se han reducido un poquito. En fin, de momento ha hecho mucho efecto. ¿Creéis que esto dura o no dura? Vamos a ver si esta es la definitiva, porque es verdad que no es la primera acción concertada durante la crisis y lo que ha ocurrido en acciones concertadas anteriores es que ha servido un día, 2 días, pero hemos vuelto a las andadas. Al menos yo creo que un poco de esperanza sí queda, porque esta mañana los mercados han abierto mal, después de que anoche hemos vuelto a ver cómo en este caso los ministros de Economía europeos volvían a tropezar con la misma piedra, a no ponerse de acuerdo, a dejar otra vez aquí estancado, a dar el espectáculo como nos tienen acostumbrados. Pues menos mal, porque la verdad es que sin crédito al final no hay nada. O sea, si no conseguimos reactivar el crédito de alguna de las maneras, o sea, ni vamos a crear trabajo, ni vamos a reactivar la economía, ni vamos a poder hacer nada. El que dure hasta, o el que esa línea, digamos, de financiación esté abierta, nada menos que hasta febrero de 2013, da un poco más de esperanza y de margen, ¿no? Y le ponen como poco, si la situación sigue siendo negativa, lo mantendremos. Y luego hay una cosa que a mí me llama la atención, y yo creo que para bien. Yo tengo la sensación de que las tesis de austeridad de Merkel se van imponiendo, no sé si por convencimiento o por cansancio de pelear con ella, me da lo mismo. Pero la cuestión es que por primera vez las líneas no van pensadas a vamos a apoyar al gasto de los estados. No, esta línea va pensada para vamos a apoyar la financiación de los bancos en sí para que puedan prestar dinero a las empresas. Que es lo que hace es decir, falta. Empiezan a entender algo de qué va esta historia. Si no es cuestión de darle dinero a los gobiernos para que se lo gasten en las farolas, en los parques, en las pistas de car del Plané, no. Es cuestión de dárselo a las empresas para que puedan mantener su negocio y los puestos de trabajo de sus plantillas. Y eso es lo que parece que empieza en estos momentos a definir los planes de actuación. Y yo sobreentiendo que además los bancos no estarían aceptando bajar el dinero, bajar el precio del dinero al cual se van a prestar entre ellos, si no supiesen que todo ese riesgo que han asumido en los estados va a bajar. Es decir, que sobreentiendo que hay un pacto adicional de austeridad de los gobiernos. Esto aplaca, por tanto, o pone ahora ya en un segundo plano todo el debate de los eurobonos, de que si el BCE tiene que dar un manguerazo, que si no pasa eso, aquí se hunde el mundo, ¿no? Que era lo que estaba todo el mundo, decía, no, es que los mercados están pidiendo eso y hasta que eso no suceda van a estar zurrándonos. Bueno, pues hoy parece que esta otra opción, que es mejor para todos, puede evitar esa otra fórmula, ¿no? Veremos, a ver, de todas maneras yo creo que con todo esto hay que ser especialmente cuidadosos en ese sentido que decíamos, ¿no? Porque, o sea, ¿cuál es la pelea de los eurobonos o cuál es la crítica al manguerazo del BCE para los estados? Pues que que si sale el BCE en tu auxilio y te soluciona los problemas, al final los estados no hagan los ajustes que tienen que hacer, ¿no? Claro, entonces, que se relajen otra vez. Ese es el problema, ¿no? O sea, yo creo que eso con una acción concertada, o sea, de que sí, al final conseguimos que el crédito fluya, pero a la vez los estados no se relajan, y tanto España como Italia como Grecia hacemos nuestros deberes y hacemos las reformas que necesitamos y cumplimos con el déficit, sea como sea, pues probablemente esto empiece a funcionar. Lo que pasa es que yo no creo tampoco que, o sea, de buenas a primeras estación vayamos a pasar de la noche a la mañana de todo, o sea, digamos, se está hundiendo el mundo y ahora mañana ya está solucionado. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que ser cautelosos. Claro, lo que yo sí que creo es que aquí si cogemos en perspectiva el último mes han pasado muchas cosas y empiezan a marcar una línea muy distinta de un mes atrás. Entonces, justo esta medida que va centrada en dejemos que el dinero llegue a las empresas y a los particulares, llega después de una serie de cambios de gobierno. Llega después del cambio de gobierno en España, llega después de un cambio de gobierno que yo no tengo muy claro que va a servir para mucho, pero bueno, en Grecia, pero y sobre todo llega después de un cambio de gobierno más serio en Italia. Entonces, justo cuando llegan gobiernos que sí que dicen, no, que de verdad que nos comprometemos a bajar el gasto, justo en ese momento es cuando los bancos se atreven a decir, bueno, venga, pues yo voy a poner de mi parte, yo también voy a desbloquear mis líneas para que llegue el dinero a las familias y a las empresas. Entonces, tiene toda la sensación de que ha cambiado el criterio. O sea, hasta ahora teníamos el gobierno de Berlusconi y el gobierno nuestro, que eran gastadores por excelencia. Y casualmente los dos defendían el eurobono. Oye, qué casualidad. Que mi porquería me la camuflen dentro de las bondades de los demás. Era y así no el único argumento. Claro. Que me lo solucione el BCE y que me lo solucione la señora Merkel. Claro. Y llevamos un mes y medio en el que es otro cantar el que se está escuchando. Dice, no, yo dejo de gastar, yo intento que mi gente no tenga que pagar
pagar más impuestos, yo intento que las empresas puedan mantener sus negocios prestándoles el dinero a ellos, y justo en ese momento empieza a cambiar el tono de la música. Entonces, o sea, cautela toda. Bueno, y además la señora Merkel tiene pues cosas que presentar. Por ejemplo, en noviembre tiene el paro en el 6,7 y bajando. O sea, que es que, claro, de vez en cuando hay que hacer y el caso. En el 23, de vez en cuando hay que hacer unos caso a quien datos sabe y no relajarse mucho. Bueno, el caso es que eso, oye, que viene muy bien en este momento para lo que ya hemos contado, y viene en un momento muy oportuno para España, porque como saben, pues bueno, por los plazos legales que no se han querido recortar y se hubiera podido hacer algo, pero bueno, esto ya no tiene remedio, pues Mariano Rajoy ha ganado con mayoría absoluta, pero no puede formar gobierno hasta el 22-23 de diciembre. Con lo cual, pues bueno, ¿no está haciendo nada? Pues no, ha dicho, oye, no puedo gobernar, pero mientras puedo ir viendo cómo están todos los temas. En ese sentido se ha estado reuniendo con banqueros, con gente que conoce el sistema financiero, porque es prioritario el que los bancos tengan dinero para poder financiar empresas y familias, proyectos de inversión, proyectos de todo tipo. Y también con los agentes sociales, lo ha hecho hoy miércoles concretamente con la patronal y UGT y comisiones obreras, y mañana jueves lo hará con las comunidades autónomas. Bueno, está claro que sabe que no tiene tiempo, que todo esto hay que tenerlo muy perfilado. En general da la impresión de que, de que da bastante tranquilidad el saber que, bueno, se lo está tomando en serio. No está perdiendo ni un minuto. Y da la sensación de que muchas cosas lógicamente no se decían, porque no es cuestión de calentar la calle cuando no tienes el control del país y de la policía, porque eso es muy peligroso, pero que había muchas cosas que sí que estaban planteadas ya. O sea, yo escuchas hoy las declaraciones que ha hecho Comisiones Obreras, el señor Fernández Tojo. Pues vamos a oírlas. Claro, luego me las algo deberían haber hablado previamente. Luego las interpretas, porque sí que han chocado un poquito en casi todos los ámbitos, como el señor secretario general de Comisiones Obreras, Tocho, salía de esa reunión con Mariano Rajoy. Miren lo que ha dicho, escuchen, mejor dicho. Ha sido una reunión que creo que ha sido productiva, creo que puede ser útil, optimista en cuanto a que podamos iniciar un trabajo en unas circunstancias que son muy complicadas, compartiendo análisis en parte, y ya veremos con el paso del tiempo si medidas a poner en marcha. Antes comentábamos que parecía, lo que dijo ayer el presidente de la patronal, COE, parecía lo que tenía que haber dicho Tocho, y Tocho lo que hubiera dicho la patronal. Bueno, ¿se han cambiado los papeles o es que ya saben que, no sé, es que yo no sé cómo interpretar a Tocho? Claro, y al salir, de hecho, le han preguntado, bueno, ¿es usted optimista? He dicho, sí, soy optimista. Y le han dicho, ¿es usted consciente de la urgencia, de que esto tiene que estar para Reyes? Y dice, sí. Y además no solamente es que sea consciente de la urgencia, es que comparto la urgencia. Dice, espera. O sea, Comisiones Obreras... Pero una cosa es compartir la urgencia y otra es el centro de la cuestión. Recordar pero ellos saben cuál es el centro de la cuestión para Mariano Rajoy, lo ha filtrado 800 veces. Hombre, o sea, que saben a lo que van. Claro, yo creo que saben perfectamente cuál es la posición, porque es verdad que aquí muchas veces se ha criticado al PP porque se decía es que no se están diciendo las medidas. Sí se han dicho, se han presentado muchísimas enmiendas, hay un programa electoral y están las medidas bastante claras de lo que quiere hacer el PP. Lo que es verdad que yo creo que estamos un poco confundidos con esto, el enfrentamiento entre los sindicatos y el PP. El primer gobierno de Aznar, las relaciones con los sindicatos, sobre todo con comisiones obreras, fueron exquisitas. Él ha recordado, Tojo, la etapa se aprobó la primera reforma laboral, claro, luego ya fue al final, pero en la primera legislatura, o sea, la primera reforma laboral que se hizo, aquel contrato de los 33 días, incluso la reforma de las pensiones también la apoyó Comisiones Obreras. UGT yo creo que está mucho más ligado incluso al partido, sí, pero de todas maneras, o sea, al PSOE, Yolanda, de todas maneras no se espera... La negociación colectiva no se trató nunca, y ese es el poder de los sindicatos. Te quiero decir, a no ser que hayan decidido o Mariano Rajoy lo deje a un lado, que esto ya es otra cuestión. Pero a mí me extraña mucho ver a UGT y Comisiones diciendo que sí a perder la llave de la negociación colectiva. Tocho ha comentado, y entre los puntos que ha dicho que le ha pasado Mariano Rajoy estaba el de la negociación colectiva. O sea que yo creo que tienen muy claro que lo van a abordar. La historia está en... yo creo que todos dábamos tan por hecho que Comisiones Obreras iba a estar de la mano de UGT en incendiar la calle, que verles en una actitud que nos recuerda más a Fidalgo, a lo mejor, pues bueno, pues automáticamente, aunque lógicamente iba a haber pelea, eso es obvio. Bueno, ha estado aquí también viendo a Mariano Rajoy, uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea,
y oye, pues le ha dado una palmadita en la espalda al señor Mariano Rajoy, muy interesante, escúchenle. Esta reunión, yo creo que por él es muy importante. Me ha dicho solamente que está trabajando, está preparando esta reforma laboral, que es una prioridad por su próximo gobierno, la reforma laboral, como las reformas, también el sector de la deuda. Bueno, pues está claro que está viendo un poco todo el panorama en conjunto, que eso está bien, o sea, se ve que tiene un plan, que no es solamente la reforma laboral, que no es solamente la reforma financiera. Yo creo que están dando un poco las de claves de cuáles son, o sea, yo creo que todas estas reuniones de Rajoy, tanto primero con el sector financiero, con los agentes sociales, después con los presidentes autonómicos, nos están dando a todas las claves de cuáles son sus prioridades, que son efectivamente estas tres. O sea, lo primero que quiere abordar es el sector financiero para que el crédito vuelva a fluir, es el mercado laboral, para que a ver si de una vez por todas podemos empezar a crear empleo, y es desde luego el control del déficit público, buena parte del cual depende de las comunidades autónomas. Entonces yo creo que todo esto está sirviendo por un lado para callar aquellas voces que ya al día siguiente estaban diciendo este señor no hace nada, está pagado. Que nos diga quién es el vicepresidente. Que nos diga quién es el vicepresidente, qué medidas va a tomar y tal, cosa que hubiera sido una imprudencia, todo hay que decirlo, y en ese sentido yo creo que al final esto lo está haciendo bien y nos está diciendo por dónde va a ir. Lo que pasa es que yo confío en que al final el conjunto de medidas, que es lo que ellos siempre dicen, ¿no? Yo cuando hablabas muchas veces cuando estaban en la oposición con el PP y decías, bueno, pues vais a aprobar un contrato único con despido más barato, y te decían, no quiero más despido. Pero decían, el conjunto de medidas en general, si tú aplicas un paquete global, es lo que va a tener efecto. No hace falta que dejes el despido en 12 días, o no hace falta, si haces una cosa sola, eso no te va a servir para nada. Esperemos que tengan éxito. Además de todas estas reuniones sobre reforma laboral y sistema financiero, como les digo, mañana jueves se reúne con las comunidades autónomas. No se vayan, porque en la segunda parte del programa vamos a hablar de esto en profundidad. Es muy interesante ver cómo este verano, o casualidad, cuando ya las comunidades autónomas estaban gobernadas desde mayo por el Partido Popular, en su mayoría, menos las 3 que ya sabemos, o 4, o qué casualidad que en verano han sido austeras y han podido presentar unas cuentas que hasta a la señora Salgado le daba rabia, parecía, comentarlas. Bueno, vamos a tener aquí al viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, vamos a desmenuzar todos esos datos, porque es muy interesante ver que, oye, que se han apretado el cinturón, que a lo mejor no nos parece todavía lo suficiente, pero esa es la línea. Y mientras hacemos esa segunda parte, les voy a contar, como siempre, lo que esta semana nos recomienda la Caixa. ¿Y qué es? Pues nos descubre las ventajas de su depósito Evolución Euribor. Es hora de hacer crecer sus ahorros sin riesgos. Por eso el depósito Evolución Euribor de doble interés le ofrece hasta 3 años de rentabilidad muy atractiva. Pensado para cualquier cliente de la Caixa, de forma individual o con más titulares, en un plazo de depósito de 2 o 3 años, por un importe mínimo de 3.000 euros, a un tipo de interés fijo el primer año y referenciado al Euribor más 1% los siguientes. Recuerden, no obstante, que los intereses generados por este depósito se consideran rendimientos del capital mobiliario y están sujetos a retención fiscal según la normativa fiscal vigente. En cualquier caso, ya saben que si desean más información pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, lo prometido es deuda, y como les decía, nos acompaña José María Rotellar, que es viceconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Muy buenas. Buenas. Tertuliano que nos ha abandonado, porque como ya es viceconsejero, pues ya lo de ser tertuliano como que no. Pero bueno, aquí está hoy de invitado y espero que nos vuelva a acompañar como tertuliano, porque bueno, pues sabe mucho, nos ayuda mucho a entender, a comprender, y lo primero, que es muy breve, porque luego os enrolláis mucho. Muy breve, porque ellos ya lo han comentado. Hoy, acción concertada, por fin, algo, todos los bancos centrales, los más importantes del mundo, la FED, el BCE, el Banco de Canadá, de toda Inglaterra, de todos los lados, dinero, liquidez para el sistema financiero. Eso luego, ¿cómo se traduce en nuestra... Había un periodista que se preguntaba, pero esto, ¿cómo nos afecta a los ciudadanos de a pie? Te hago la misma pregunta.
el que realice una acción concertada y disminuya el interbancario efectivamente puede facilitar dinero más barato, pero eso se tiene que plasmar en que realmente las entidades financieras presten o que ellos mismos, si realizan una acción de último recurso, presten. ¿Y en qué se traduce esto? Pues en que es necesario, lo primero de todo, confianza para que realmente se pueda canalizar el crédito, y con esa confianza entonces sí que a lo mejor se podrá conseguir una mejor financiación, una mayor financiación, porque el que lo dejen más barato tampoco significa que se vaya a conseguir ese aumento de financiación. Es lo que hicieron en su momento cuando estalló la crisis de la subprime y realmente nadie se prestaba porque había una desconfianza tremenda. Entonces, bueno, esto puede ser un paso, pero siempre desde la credibilidad. Vale, bueno, pues es un pasito. Ya les he comentado antes que las bolsas se han disparado, que las primas de riesgo se han relajado. Bueno, pues que es un día un poquito para estar más animados, ¿eh? Y además podemos estar más animados todavía después de que la señora Salgado nos dijera esto que van a escuchar. Evidentemente hay un déficit acumulado en el conjunto de los 9 primeros meses del año, pero si contabilizáramos únicamente el tercer trimestre, habría un pequeño superávit del 0,02% en relación al Producto Interior Bruto Nacional. No seríamos justos si no reconociéramos el esfuerzo de todas las comunidades autónomas por adaptarse a la senda prevista. Bueno, pues una muy buena noticia también, porque bueno, pues ya ven que el déficit de las comunidades autónomas se ha situado en el tercer trimestre del año en el 1,19% del PIB, próximo al 1,2% del trimestre anterior. Ya les comentaba antes que no es ninguna casualidad que justo en el trimestre del verano, es decir, una vez que tomaron posesión los nuevos presidentes de las comunidades autónomas, ahora la mayoría son del PP, pues bueno, que la línea de trabajo sea la de la austeridad. Hay varias comunidades autónomas en esa lista, digamos, de los que lo han hecho mejor, y entre ellos está la Comunidad de Madrid. Por eso yo quería que hoy el señor Rotellar nos contara cuál ha sido el esfuerzo que ha hecho primero la Comunidad de Madrid, por qué está en esa lista, por qué hemos llegado a este punto y antes no se conseguía. Y bueno, y si ves que al final del año esto va a ser una tónica y podemos a lo mejor tener un cierre del año positivo en conjunto, ya no solo para la Comunidad de Madrid. Para la Comunidad de Madrid, desde luego, no es un hecho nuevo, porque la Comunidad de Madrid, desde que estalló la crisis, es la única comunidad autónoma que siempre ha estado dentro del objetivo de estabilidad presupuestaria marcado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Siempre, todos y cada uno de los años, mientras que el resto algún año no lo han estado, o varios años no lo han estado, o algunas incluso no lo han estado nunca. La Comunidad de Madrid siempre se ha mantenido dentro de ese objetivo de estabilidad presupuestaria. Es más, ese esfuerzo de austeridad, que ya venía la Comunidad de Madrid de siempre, de los gobiernos de Esperanza Aguirre, unos presupuestos austeros, pero aún así reforzó la austeridad en cuanto se empezaron a notar los síntomas de la crisis, ya por el año 2007. Tenemos una reducción de 7 consejerías, de más de 35 altos cargos, de coches, de muchísimos elementos que antes, actuaciones que podían ser importantes y que han pasado a ser secundarias. ¿Para qué? Para reforzar precisamente las actuaciones importantes como son la sanidad, la educación o los servicios sociales. ¿Esto qué ha hecho? Que la Comunidad de Madrid haya podido ahorrar durante estos años 2.200 millones de euros. 2.200 millones de euros, reforzando, sin embargo, esos servicios prioritarios. Y esto ha posibilitado que se haya mantenido siempre dentro de ese objetivo de estabilidad presupuestaria, la única que siempre lo ha hecho gracias a esa austeridad y manteniendo además una rebaja ordenada y selectiva de impuestos que desde 2003 ha permitido ahorrar en impuestos a todas las familias madrileñas por importe de 18.500 millones de euros. Es decir, 700 euros a cada ciudadano le ha ahorrado esa bajada de impuestos de la Comunidad de Madrid. ¿Y en qué se traduce esto? En dinero en más dinero disponible, más renta disponible para los ciudadanos y las familias, y por tanto para la economía productiva y para mantener o generar empleo. Hablando de los datos de este ejercicio, la Comunidad de Madrid tiene además el menor déficit de todas las comunidades de régimen común, y es más, en los 9 primeros meses del año, y es más, en el tercer trimestre ha tenido un superávit del 0,23%. La señora Salgado, la ministra en funciones, dijo que el conjunto de comunidades autónomas tuvo en el tercer trimestre un superávit del 0,02%. Pues bien, sin la Comunidad de Madrid, sin el superávit de la Comunidad de Madrid del 0,23%, lo que habría tenido el conjunto de comunidades autónomas es un déficit del 0,21%. Obviamente sí que hay una corrección ya en ese trimestre, efectivamente,
efectivamente, desde que se han celebrado las elecciones autonómicas y municipales con los nuevos gobiernos del Partido Popular, pero también es verdad que veníamos de unos déficits muy profundos dejados por las administraciones anteriores, por los gestores anteriores, y esto obviamente tiene que llevar un tiempo para poder corregirse. Pero si en tan poco tiempo hemos claro, conseguido ver alguna corrección, es que vamos en la buena dirección. Con la expectativa con las buenas expectativas que se generan a partir del nuevo gobierno, que ha dicho que va a realizar una serie de reformas para reactivar la economía y que expresamente ha dicho que se compromete a estar en el pelotón de cabeza del euro y a tener un déficit en 2013 por debajo del 3% o en el 3% que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, eso desde luego genera unas buenas expectativas que atraerán inversión y empleo. No será de la noche a la mañana, porque obviamente esto no es inmediato, pero sí es un gran primer paso para poder avanzar en la buena dirección. Y desde luego esos datos lo que corroboran, como te decía, es ese compromiso de siempre de la Comunidad de Madrid con la estabilidad presupuestaria, que ya en el año 2010, gracias a mantenerse dentro del objetivo de estabilidad presupuestaria, evitó e impidió que el conjunto de las administraciones públicas españolas incumpliese frente a Bruselas. España tuvo un déficit conjunto del 9,3% y si no hubiese sido por la estabilidad presupuestaria de Madrid, habría incumplido y se habría ido al 9,6%. Por tanto, eso es importante destacarlo. El Partido Socialista debería revisar un poquito el lema que ha tenido tanto en las últimas elecciones como el lema general que ha mantenido a lo largo del último año. O sea, ellos han estado llamando a estos datos que estamos viendo ahora la podadora, el cortacésped, la sierra eléctrica. Bueno, pues la podadora, el cortacésped y la sierra eléctrica van a impedir que nos vayamos de madre y que incumplamos, o bueno, ya veremos cómo se comporta la Administración Central, pero bueno, que incumplamos aparentemente lo que nos está exigiendo Bruselas para salvarnos el cuello. Entonces, claro, muchísimo cuidado, pues que además lo que estamos viendo es que esa evolución de las últimas cifras, las de Madrid que ya estaba, que además, por cierto, además está sosteniendo además el propio sistema de pensiones, que sin el aporte de la Comunidad de Madrid también se habría ido ya al garete, pero además de todo eso, la entrada de otra gente controlando los presupuestos y evitando el derroche, Castilla-La Mancha, Extremadura, etcétera, ha permitido que se enjuaguen incluso la levantada de alfombras que se había visto, que estamos hablando de 2.800 millones en Castilla-La Mancha, 900 extra en Extremadura, 745 en Cataluña, y se han conseguido enjuagar prácticamente en un trimestre. Entonces, claro, a ver de qué estamos hablando. Claro, es que lo que se está viendo ahora es que la mecánica, claro que era la de la austeridad, y lo que nos ha llevado a esta situación, claro que era el derroche. Lo diga quien lo diga y se ponga lo gallito que se ponga el señor Rubalcaba en un mitin. Estoy completamente de acuerdo con vosotros, pero creo que también deberíamos, para ser justos, destacar que también hay dos comunidades, para tirarles un poquito de las orejas, dos comunidades que estaban ya gobernadas por el PP y que siguen gobernadas por el PP, que no han hecho los deberes, que son Murcia y la Comunidad Valenciana. Y Valencia con Yo no mucho sé, impacto, sí. El viceconsejero de Hacienda, ¿qué recetas le puede pasar Madrid a estas dos comunidades? Porque los datos han sido espantosos también este tercer trimestre. No sé si no han hecho los deberes, no han hecho los recortes. Y yo añado que ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué factores han impedido a estas dos comunidades o qué les, no sé, qué características tienen que no han podido profundizar más en este asunto? Vamos a ver, eso obviamente se escapa fuera del ámbito de mis competencias, ambas regiones, puesto que yo me circunscribo a la Comunidad de Madrid, que desde luego sí que ha hecho sus deberes, y ahí están las recetas que aplica la Comunidad de Madrid. Estoy seguro de que en Murcia y en Valencia también están haciendo esos esfuerzos, me consta. El presidente Fabra, precisamente, no sé si hoy o ayer, lanzaba una serie de medidas y de mensajes de austeridad, y yo creo que el compromiso con la austeridad es clara y rotunda por parte tanto de esas dos regiones que mencionaba Yolanda. Ahora bien, lo que sobre todo es importante resaltar es por qué es importante la estabilidad presupuestaria, por qué es importante esa austeridad. Pues es importante porque eso es lo que da paso no solo a las buenas expectativas, sino a liberar renta para que se genere actividad productiva. Y esto puede quedar a lo mejor sobre el papel algo etéreo, pero vamos a ver qué resultados se consiguen. El gobierno socialista que ahora se va ha gastado de manera desmedida y ha generado el mayor déficit que ha tenido nunca España. En el año 2009, un 11,1%. Resultado de eso, la mayor recesión que ha tenido España desde hace muchísimos años y 5 millones de parados. Por el contrario, y dentro de unas competencias reducidas, puesto que el grueso de las competencias económicas, laborales y tributarias residen en el Gobierno de la Nación, como es lógico que así sea, pues dentro de esas competencias reducidas la Comunidad de Madrid ha conseguido aliviar la situación, y gracias a esa estabilidad presupuestaria, a esa austeridad y a esa rebaja ordenada y selectiva de impuestos, que ha conseguido acumular ya 2 años de crecimiento económico positivo consecutivo, creciendo a tasa interanual al mismo ritmo que la Unión Europea y a tasa intertrimestral al mismo ritmo prácticamente que Alemania o que Francia, y tener desde luego una tasa de paro 5 puntos inferior a la media nacional, cuando al inicio de la crisis era solo 2 puntos inferior a la media nacional. Es decir, lo que es importante es señalar que distintas políticas dan
distintos resultados. Y ahí está la diferencia. Y obviamente desde la estabilidad, desde la rebaja ordenada y selectiva de impuestos y desde esa austeridad que permite conjugar ambas cosas es como se genera confianza. Y la confianza es la base para atraer inversiones, las inversiones para generar actividad y la actividad para poder crear puestos de trabajo, que yo creo que es el principal reto que tienen ahora todos los españoles y que desde luego ha dicho el futuro presidente del gobierno que será su objetivo. Hay una cosa que me preocupa y es, ves el cuadro de evolución de los déficits y hay una comunidad de las que yo creo que todos la tenemos catalogada como de las que no están gestionando para nada bien las cuentas, hablo de Andalucía, que sin embargo sale con un déficit aparente del 1,1. Dices, bueno, más o menos controlado, dices, parece que la cosa va medianamente bien. Pero claro, hemos visto lo que ha ocurrido en una comunidad como Castilla-La Mancha, que económicamente no tiene nada que ver en peso con respecto a la andaluza. Como cojamos las cifras de déficit oculto de Castilla-La Mancha y las llevemos a lo que podría ser un déficit oculto en Andalucía, el Partido Popular puede tener un problema. Tanto si gana las elecciones porque se destapa, en cuyo caso el problema es menor porque por lo menos se puede empezar a intervenir aquello, o dos, si no gana las elecciones y aquello sigue comportándose al margen de la tónica de control del gasto de todo el resto. ¿Puede haber o hay esa sospecha de que Andalucía puede estar albergando en estos momentos un problema? Yo no lo sé. Realmente la Intervención General de Administración del Estado es quien al final termina por chequear las cuentas de todas las administraciones públicas y también de las comunidades autónomas y por tanto de Andalucía. Yo no lo sé. Lo que sí es cierto es una cosa. Andalucía es cierto que me parece que se ha situado en el 1,11% del PIB de déficit en este tercer trimestre, en estos 9 meses acumulados de 2011. Pero también hay que decir que no es lo mismo situarse dentro del objetivo de estabilidad presupuestaria por primera vez o casi por segunda vez raspando la primera, que venir con un cumplimiento de dicho objetivo de estabilidad presupuestaria año tras año. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo se viene desarrollando desde mucho más atrás y obviamente los frutos también se recogen ahora mucho más maduros en el caso de que vengas haciéndolo desde hace mucho más tiempo. Y por otra parte, ¿qué quiere decir? Que si ahora se está haciendo el ajuste por primera vez en Andalucía o están logrando cumplir a lo mejor un poco más cercanamente ese objetivo, lo que quiere decir es que si anteriormente no lo han cumplido, todos los déficits acumulados excesivos se han convertido ¿en qué? En deuda. Y ese incremento de deuda se ve en los datos del Banco de España. Por eso también la Comunidad de Madrid es la que tiene menor deuda de toda España, solo un 7,7% del PIB. Es más, el conjunto de administraciones públicas españolas tiene una deuda sobre el PIB del 65%. Si la Comunidad de Madrid no tuviese esa menor deuda y tuviese la misma deuda que la media de las comunidades autónomas, el conjunto de administraciones públicas españolas tendría una deuda de casi el 75%, de cerca del 73%, con lo cual, sin duda, también es una labor importante la que está realizando la primera economía de España, que es la Comunidad de Madrid. Yo les voy a añadir que a lo que decía Carlos de Andalucía, que es para temer, es mucho más para temer que Rajoy, el Partido Popular, con los traspasos y el mucho guante blanco, al final tienen la sensación de que se van a encontrar con unas cuentas que no son las que les están diciendo y que prácticamente va a tener que prorrogar los presupuestos a ciegas. Este es la gran obsesión ahora mismo del Partido Popular, en el mejor sentido de la palabra obsesión. Es decir, están aterrorizados con que al final tengan que acabar haciendo, pues eso, un presupuesto a ciegas sin tener las cifras buenas y reales. Y es que la prórroga de presupuestos debería haberla hecho el gobierno saliente antes de estar en funciones, mediante un real decreto de prórroga que pudiese haber ajustado algunas cuantías que permitiría ese real decreto prorrogando los presupuestos. El problema es que obviamente el nuevo gobierno tomará posesión en los últimos días de diciembre y es muy posible que no dé tiempo a establecer ese real decreto de prórroga. No, pero el miedo es que no les den las cifras reales. De manera que entraría en funcionamiento de manera inmediata el artículo 134.2 de la Constitución que prevé esa prórroga automática. Pero obviamente, desde luego, lo que yo supongo que el gobierno del Partido Popular lo que hará nada más llegar será tomar las medidas oportunas para garantizar esa austeridad y esa estabilidad presupuestaria con la que se ha comprometido, que es la base de la prosperidad y sin duda tiene magníficos profesionales. Ya lo demostró en el pasado, en el año 96, cuando estábamos en una situación muy similar, no con 5 millones de parados y no quizás con una crisis tan profunda y no veníamos de una recesión tan profunda, pero sí en tasa de paro, en cifra de déficit, en cifra de deuda e incluso en prima de riesgo con el bono alemán, estábamos en unos guarismos prácticamente semejantes y en un espacio de tiempo razonable se consiguió entrar en el euro como fundador y con muy buena nota. Posiblemente
probablemente ahora a lo mejor no pueda ser tan rápido, porque la situación en la que han dejado la economía el gobierno socialista es muy grave, pero sin duda yo creo que en cuanto el Partido Popular tome las riendas, generará buenas expectativas, tomará buenas medidas y sin duda será el principio, el inicio de la recuperación económica, y sin duda la Comunidad de Madrid impulsará esa recuperación. Nos queda poquísimo tiempo, Yolanda. Sobre este asunto, que yo creo que el gobierno del PP probablemente le gustaría, como han hecho todos los gobiernos, tratar de meter el máximo déficit posible al gobierno que se va, pero tal y como está la situación europea, ¿no? Creo que no va a poder caer en esa tentación. Cosa, si recordáis, a Solbes pagó hasta una deuda histórica con Andalucía para decir que el gobierno del PP no había conseguido superávit, ¿no? O sea, yo creo que aquí va a pesar más la responsabilidad y ojalá no la responsabilidad del nuevo gobierno, de que es verdad que probablemente debajo de las alfombras pueda haber cosas o que se traten de pasar al mes siguiente, pero que aquí lo importante es un gobierno responsable que coja las cuentas. Engañar no pueden haber engañado por lo menos hasta el año anterior, porque se supone que son cuentas auditadas, que puede haber algo, que se puede correr la tentación de pasarle todo a este gobierno, al gobierno saliente, porque siempre se ha hecho así, y tú sabes más que yo de eso, que se trata de, bueno, todo lo que hay en el año, pues vamos a que sea para el gobierno socialista. En el año 2004 el Partido Socialista recibió la mejor herencia económica que nunca recibió ningún gobierno. Porque el PP pensaba que iba a ganar, porque el PP pensaba que iba a ganar las elecciones también. No, porque el PP pensaba que iba a ganar las elecciones, no. Porque el PP pensaba que iba a ganar las elecciones, no. Porque el Partido Popular gestionó eficientemente durante 8 años, realizó las reformas que necesitaba España y creó 5 millones de puestos de trabajo, que es muy distinto. Que estoy de acuerdo, pero yo creo que ahora el PP va a ser responsable también, porque ahora el tratar de, como hizo en su día Cataluña probablemente, a lo mejor ha hecho Castilla-La Mancha, de sacar todo el déficit del mundo mundial para decir yo empiezo desde una posición espantosa y voy a mejorar, corremos el riesgo de que Europa nos castigue muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a haber un poco de equilibrio, ¿no?, entre la responsabilidad. Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, viceconsejero de Hacienda y futuro tertuliano de Economía para Todos. Yolanda y Carlos, muchas gracias. Y por supuesto muchas gracias a todos ustedes que una semana más confían en nosotros para que les contemos un poco pues lo que pasa en la economía. Y no tengan la menor duda de que, como dice el señor Rotellar, el señor Rajoy parece que se lo está tomando muy en serio y que lo mejor que puede hacer, como nos prometió, es desde el primer día decirnos la verdad de lo que hay, encima de la alfombra, debajo de la alfombra, en no sé qué cajones. Que nos digan la verdad y que nos cuenten los esfuerzos que tenemos que hacer para salir adelante. Les espero la próxima semana, no lo olviden. Hasta luego.